Y el último paso, o el penúltimo paso sería reclasificar la deuda y después pagar la deuda. Bien, cuando llegue el año, se supone que cuando llegue este año ya sería el año, en este caso sería el 2021, y ya sabemos que vamos a pagar esa provisión, esa deuda, ya sabemos con certeza que la vamos a pagar. Para pagarla tenemos que reclasificar la deuda a largo plazo a deuda a corto plazo. ¿Por qué? Porque esta subcuenta 145 es una provisión a largo plazo. Y en el momento que tenemos que pagar la deuda, esa deuda va a ser a corto plazo. ¿Por qué? Porque la voy a pagar dentro del año fiscal contable. Dentro del año fiscal. Entonces ya sería una deuda a corto plazo. Las deudas, que ya lo dije en otros tutoriales, lo repito, las deudas a largo plazo son aquellas que se pagan después del año fiscal contable. La deuda a corto plazo es la que se paga dentro del año fiscal. Bien, entonces, ya en este último paso, aquí habría que, lo voy a poner aquí, reclasificar de la provisión. Reclasificación de la provisión. Y después pagar o hacer el asiento de el pago de la provisión, ¿vale? Aquí, antes que hacer este asiento de pago, habría que hacer la reclasificación de la provisión. Bien, ¿cómo se hace esto? Pues como todas las que hemos visto anteriormente en los otros tutoriales. Cuando llega el día bueno, esta reclasificación se podría hacer en el cierre contable del año 2019, si sabemos que al año siguiente lo vamos a pagar, pues ya podríamos hacer esa reclasificación, o si no, la haríamos incluso prácticamente en los mismos días del pago de la provisión. Bien, aquí en la fecha ya estaríamos en el 2021, creo que era ya en el ejercicio en el 2021, y voy a pagar esa provisión. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es reclasificar esa deuda de largo plazo a corto plazo, ¿vale? Entonces aquí esta fecha ya sería el 23 del 03, el 29 del 03 del 2021. Bien, entonces me vengo aquí a añadir partida para que se abra la línea anterior y reclasificar esta provisión de largo plazo a corto plazo. Entonces utilizo la subcuenta 145, le doy la tecla más del teclado numérico, elijo la subcuenta que necesito, que es esta, doble clic, y aquí le ponemos reclasificación. Esta reclasificación para esta subcuenta, ¿dónde va? ¿En el debe o va en el haber? Si recordáis, todas las provisiones, todas las deudas se contabilizaban en el haber. Aquí, aquí o aquí eran deudas futuras que tenía la empresa, deudas futuras que nacían en el haber. Pero ahora esta deuda a largo plazo va a desaparecer. Y las deudas cuando desaparecen en el debe. Esta deuda a largo plazo va a desaparecer. Por lo tanto, se tiene que contabilizar en el debe. Le doy a Enter, que serían 53.800 euros. Le doy a Enter, Enter, Enter. El Contaplus abre ya la siguiente línea y prácticamente me cuadra el asiento. Y ahora tenemos que utilizar la subcuenta 5295, le doy a la tecla más del teclado numérico para que se abra la búsqueda incremental y elegir la subcuenta que necesito, que es esta, que la he tenido que crear previamente. Provisión para actuaciones medioambientales a corto plazo.
doble clic, le doy a Enter para que copie el concepto anterior y ahora esa subcuenta, ¿dónde va ahora? ¿En el debe o en el haber? Ahora iría en el haber. Esta subcuenta ahora va en el haber. ¿Y por qué? Porque es una deuda que nace. Pero ya es una deuda a corto plazo. Pero sigue siendo una deuda que nace y las deudas que nacen en el haber. Le doy a Enter, Enter, Enter. Si os dais cuenta, todas las deudas cuando nacen, esta y esta, y obviamente esta, nacen en el haber. Simplemente, y esta deuda que era a largo plazo desaparece y las deudas las deudas desaparecen en el debe. Esa deuda a largo plazo va a desaparecer porque me va a aparecer otra deuda que ya se llama a corto plazo, que es la misma deuda pero a corto plazo. Y si veis, la deuda sigue estando en el haber, Al hacer este cruce, la deuda sigue estando en el haber y después la vamos a pagar. Bien, y y así es como sería esta reclasificación. Toda la deuda que teníamos a largo plazo, si veis, ahora, si venís aquí a saldo, me dice saldo cero, porque esa deuda, al ponerla aquí en el debe, la deuda desaparece. La deuda desaparece en el debe y por eso aquí el saldo me sale cero. ¿Y por qué? Porque toda esa deuda ahora va a aparecer en una deuda a corto plazo y sigue en el haber. Y en este caso ahora sí sigo teniendo la misma deuda, el mismo saldo, en el haber, pero en una subcuenta que nos indica que es una deuda a corto plazo. Y así es como se hace esta reclasificación. Y bueno, como siempre, grabaríamos el asiento y seguiríamos trabajando en otras facturas, en otros casos, en otras cosas. Y ya el último caso pues sería que pagáramos 40.000 euros, totales por esos gastos medioambientales, o que pagáramos 55.000 euros. En ese caso tendríamos una pérdida y en este caso tendríamos un beneficio. ¿Vale? Yo voy a dejar los asientos hechos, lo voy a hacer ahora en un momentito. Bien, este sería el asiento de pago. Este sería el asiento de pago de la provisión si la provisión fuera de 40.000 euros y por lo tanto tendríamos un beneficio. ¿Por qué? Porque nosotros se supone que teníamos que pagar, aquí tenemos la deuda, se supone que teníamos que pagar 53.800 euros. Pero por lo que sea, vamos a pagar mucho menos. Al final, vamos a pagar 40.000 euros. Entonces, ¿cómo se hace el asiento? Esto lo explico rápido porque ya lo tenía explicado en otro tutorial de provisiones. Mi deuda desaparece, ¿vale? Ya utilizamos la subcuenta 5295, ¿vale? Que ya sería la provisión a corto plazo. Mi deuda desaparece y las deudas desaparecen en el debe porque ¿y por qué desaparece esta deuda? Desaparece porque voy a pagar y el dinero sale de mi banco y todo lo que sale de mi empresa va en el haber. Por eso esos 40.000 euros van en el haber. Y la diferencia, y para que cuadre el asiento, la diferencia, o sea, sabemos que para que cuadre el asiento, el debe tiene que ser igual al haber. Como aquí hay una diferencia, entonces esa diferencia se tiene que poner en el haber para que la suma de esto y esto sea igual a esto. Y la diferencia son 13.800 euros, que sería un exceso de provisión o sería un beneficio para la empresa, porque realmente este dinero no lo vamos a pagar y por lo tanto sería como un beneficio para la empresa y el beneficio ya dijimos que va en el haber. Y así sería el asiento de pago de esta provisión en el caso que en el caso que pagáramos realmente menos de lo que habíamos estimado. Y entonces
tendríamos un beneficio. Y así se pagaría este, o se contabilizaría este asiento. Yo tenía una deuda en el haber, mi deuda desaparece, ahora mi deuda va a desaparecer en el debe, porque salen de mi caja o banco 40.000 euros, y como el debe tiene que ser igual al haber, la diferencia, 13.800 euros, van en el haber. Primero para que me cuadre el asiento, o si no, de otra manera, explicarlo de otra manera, es que los beneficios van en el haber, y esto es un beneficio para la empresa porque es dinero que no vamos a pagar, y así se contabilizaría en este caso.